Al vencedor lo constituiré en columna del templo de Dios. Eso dice el Señor a su iglesia. Y bueno, pues ya estamos nuevamente aquí con todos ustedes, a punto de empezar a compartir, a meditar la palabra de Dios y a continuar con este libro tan interesante, que es el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Estamos hablando de las 7 iglesias y bueno, pues los invitamos a que tomen su cuaderno y su Biblia. Como siempre, conmigo se encuentran el maestro Pepe González, maestro del Instituto Bíblico Católico. Hola, Pepe. Hola, Cristi. Hola a todos. Un saludo. Estuvimos el fin de semana en un retiro para puros varones, cerca de 100, y me dio tanto gusto compartir con algunos de ellos que lo primero que hacían antes del saludo, desde lejos abrían sus libretas y me mostraban los apuntes, que desde clases atrás de San Juan y todo lo que hemos dado de introducción a la Biblia, los tenían de una forma ordenadísima. Me dio tanto gusto ver a tantos varones en ese retiro de caballeros de San Miguel Arcángel, reunidos en torno a la palabra, en un ambiente muy hermoso de oración, pero con la sorpresa pues de que mostraban con orgullo sus apuntes y me decían, para que te des cuenta del alcance y del fruto que está dando palabras de vida en nuestros corazones. Y eran hombres que venían pues, de muchos lugares, de diferentes puntos de la República Mexicana. Pues qué gusto, eso quiere decir que la palabra de Dios entra con fuerza y penetra los corazones. Qué gracia, ¿no? Ver a un montón de hombres. Sí, cerca de 100 varones orando, consagrados a San Miguel, a la Santísima Virgen María, dándose 3 días de oración para pedir por la paz de México y para formar sus corazones, para que estos varones sean cabeza de sus hogares, que los guíen conforme al plan divino. Amén. Y desde aquí les mandamos un saludo a todos esos varones de Dios. También tenemos al maestro Enrique Palencia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien. Bienvenido. ¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente. También estuviste trabajando en un retiro, ¿no? Espiritual. Yo estuve participando también en un retiro de evangelización de parte de nuestra comunidad y pues muy especial pues el volver a vivir esa experiencia de que yo la viví hace 23 años y poder servir al Señor de esta manera también en un retiro donde lo que la gente está buscando y lo que la gente se le está dando es encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. El vivir esa experiencia de ese encuentro como lo hacemos aquí a través de la palabra de Dios. Y a veces también a través de un retiro, cuando la gente va y se encuentra personalmente con Jesús. Y precisamente estábamos comentando un poquito antes que hemos compartido estas experiencias en un mismo lugar, en una misma comunidad, en fraternidad, y la verdad es que el encuentro con Dios pues es tremendo, ¿no? Y enos aquí después de pues muchos años, yo poquitos, Pepe muchos, Enrique también. Muchos más. muchos más. Bueno, pues como siempre tenemos unos obsequios para darles a las personas que con mucho gusto nos hablan. Tenemos esta gorra hermosa, una playera con el rostro de Jesús y este libro. Vamos a quitarle esta fajilla porque está muy bonita la portada. Sí, mira. La verdad sí. Es del padre Fernando Lugo y es un tesoro que habla de la Eucaristía. Eucaristía, celebración de vida. Así que bueno, pues sigan llamando, no se despeguen de su pantalla. Vamos a ir a un pequeño corto y volvemos ya directamente para entrar en materia. ¿De acuerdo? Muy bien. Dios les bendiga, Cristi. Y no tengan miedo, el Señor está cerca. Para que sepan que te he hecho objeto de mi amor. Esto nos dice el Señor a los que somos fieles a Él. Bien, pues vamos a continuar. Tenemos pendiente la iglesia de Filadelfia y maestro en el libro de Apocalipsis. Muy bien. Aquí en la pizarra hemos colocado para ustedes el apunte que nos hizo falta, la reflexión pasada, que serían propiamente las promesas al vencedor. Ahí nos quedamos. Abran sus Biblias con nosotros, Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 al 13 es toda la narración de la carta. Pero nosotros vamos a partir en nuestras Biblias del versículo 12.
la promesa al vencedor. Al vencedor, dice el Señor, lo voy a constituir en columna del templo de Dios y ya nunca saldrá de allí. Aquí nos detenemos. Estamos ante una promesa sorprendente. El Señor nos va a constituir columna viva, una columna fuerte, inamovible, inconmovible, que nunca saldrá de allí, de ese lugar en el que el Señor la ha constituido, la ha erigido. Esos somos los cristianos, una columna del Señor. Ahorita en pantalla están viendo una bella imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si tú observas, en torno a Él están las 7 cartas del Apocalipsis, porque estos 7 mensajes, 7 exhortaciones o cartas, vienen precisamente de nuestro Señor Jesucristo, y los destinatarios somos todos nosotros, representados en las 7 iglesias de Asia Menor. Y ahora el Señor nos invita a ser columna del templo. Para eso hay que ser fieles, pero una columna inamovible que nunca saldrá de allí. Es decir, esta columna que somos nosotros, al quedar dentro de Dios, vamos a tener una participación de la vida divina del Señor. Es decir, esta columna que forma parte de Dios Todopoderoso ya participa de la esfera divina. Esto es importante que lo comprendamos. Pero esta columna tiene grabados 3 nombres, como se muestra enseguida. Esta columna, con una base fuerte, tiene grabados 3 nombres. La promesa no solamente es ser columna del templo de Dios, sino recibir en sello estos 3 nombres: el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre de la Jerusalén celestial. Esta columna somos nosotros, cada uno de los hijos de Dios, hijos del reino. Eso te debe quedar claro, porque es el regalo que Jesús nos está prometiendo si permanecemos fieles a su palabra y a sus santas enseñanzas. Vayamos al primer nombre que Jesús promete grabar en cada uno de nosotros. Dice el versículo 12: grabaré el nombre de mi Dios sobre él, es decir, el nombre del Padre eterno. Y grabaré también junto a mi nombre nuevo el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que baja del cielo de junto a mi Dios. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Ahora vayamos a meditar un poco más en estos 3 maravillosos nombres. La columna somos nosotros, pero esta columna ha sido grabada con el nombre del Padre eterno. El Señor Jesús va a cincelar, va a grabar en tu vida, en tu persona, el nombre de Dios como un signo de pertenencia al Padre. Es decir, ya podrás decir: soy de Dios, le pertenezco, porque Jesucristo me ha sellado, me ha puesto sobre mí el nombre del Padre a quien pertenezco. Al recibir el nombre del Padre, quedamos constituidos verdaderos hijos legítimos de nuestro Padre eterno. Segundo, el nombre de la nueva Jerusalén, que según, como tenemos aquí en la pizarra, para que vayan tomando nota en casa, según el capítulo 48 del libro de profeta Ezequiel, en el verso 35, se describe la Jerusalén celestial y se dice que el nombre será: Dios está allí para siempre.
Eso significa el nombre de la Nueva Jerusalén. Es decir, cuando Dios grabe en ti, columna del Dios vivo, el nombre de la Nueva Jerusalén, significa que Dios está allí. Es decir, en ti, en tu corazón, para siempre. Ve qué promesa tan extraordinaria. Dios está allí, en ti para siempre. Vive en ti, porque la Jerusalén celestial ha bajado a tu corazón y ha sucedido un desposorio místico. Para siempre le perteneceremos eternamente. Y tercero, el Señor promete al vencedor que grabará también el nombre nuevo de Jesucristo. ¿Y cuál es el nombre nuevo? Para que ustedes puedan profundizar con más calma en casa, vamos a recordar la cita bíblica de Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11, que nos habla del nombre sobre todo nombre, del título sobre todo título, que es el nombre que el Padre le otorgó en autoridad a su Hijo Jesucristo como el Señor, es decir, el Kyrios de nuestras vidas. Ese es el nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que entender esto. En la Sagrada Escritura, el nombre y la persona equivalen a lo mismo. Cuando tú dices en nombre de Jesús, estás diciendo en nombre de la persona de Jesucristo. Cuando tú haces la señal de la cruz y dices en nombre de Jesucristo, comienzo este día, o empiezo a predicar, o bendigo los alimentos, o realizo un trabajo o misión en el nombre de Jesús, lo estoy haciendo en la persona de Jesucristo. Es decir, me estoy revistiendo de Jesucristo, con su humanidad y con su divinidad, y con los méritos de cada una de sus dos naturalezas, humana y divina. Pero también el nombre equivale al ser. Es todo el ser de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo eterno del Padre. El nombre equivale al ser, es decir, Cristo mismo como Rey en nosotros. Eso es lo que Jesús está prometiendo al vencedor. Si esto te parece poca cosa, entonces, ¿qué más puedes esperar? Realmente son promesas motivantes para permanecer fieles como una columna que puede vencer los siglos y los siglos y los siglos, y pueden pasar siglos y milenios y esta columna mantenerse erguida, porque la columna evoca la solidez, la fidelidad, que vence la erosión del tiempo, que vence las condiciones climatológicas, y aunque la tumben, la pueden volver a levantar y sigue firme esta columna. Por eso el Señor asocia una columna con aquel hijo que permanece fiel, y el Señor le ha grabado 3 nombres como un signo de su identidad y de su pertenencia a Él para toda la eternidad. Estas pues son las 3 promesas al vencedor. Con esto concluimos a la carta de Filadelfia, y ahora vamos a ir al versículo 14, a la iglesia de la Odisea. Pero para esto tenemos que borrar, porque vamos a hacer un nuevo esquema. En este nuevo esquema que vamos a ir elaborando poco a poco con ustedes, para que tomen nota, yo ya lo tenía previamente escrito para dar conclusión a la iglesia de Filadelfia. Pero ahora vamos a ir a la iglesia de la Odisea. Vamos a borrar ya la columna que le gustó mucho a Enrique. Le ha inspirado mucho esta columna, Enrique, esta noche, cosas especiales para su vida, que más tarde nos contará, ¿verdad, Enrique? Seguro. Muy bien. Ahora, vayamos a la iglesia de la Odisea. Verso 14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea.
Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero. Vean ahora esta bella imagen. Al ángel de la iglesia de la Odisea. Y vean cómo ese ángel, descendiendo del cielo, porta en su brazo derecho un rollo, una carta, que es el mensaje que el Señor Jesús en la isla de Patmos comunica en visión a su amado discípulo, San Juan. Pero la carta tiene un destinatario, al ángel, al encargado, al responsable, al líder. Y esta imagen nos ayuda a profundizar más. Ahora vayamos a esa autopresentación de Jesús, siguiendo el esquema de nuestras cartas. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el que está en el origen de las cosas creadas por Dios. Conozco tus obras, entramos al juicio. Conozco tus obras y no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero eres solo tibio, ni caliente ni frío. Por eso voy a vomitarte de mi boca. Estamos ante una sentencia. Si no dejas tu frialdad y tu tibieza, entonces yo te vomitaré de mi boca. Una expresión durísima a la iglesia de la Odisea. Para comprender un poco más, recordemos los 3 círculos que representan nuestra vida. Y en esta reflexión tú vas a identificarte con cada uno de estos círculos, a ver en cuál condición te encuentras. El Señor habla de aquellos que en el centro de su vida reina el egoísmo, el yo. Estos son los que Apocalipsis califica como fríos, es decir, ateos, aquellos que han perdido la fe, la esperanza, aquellos que ya no creen, o por lo menos dicen ya no creer, porque han hecho de ellos mismos un Dios. Ellos son su propio Dios, están perdidos en su egocentrismo, personas ególatras, ensimismadas, soberbias, altaneras, que solo buscan sus propios beneficios, caiga quien caiga. Creo que al menos en la mayoría de ustedes no están en esta situación. De serlo así, es grave. Atiende estas palabras porque es una llamada urgente a la conversión. Pero ahora vayamos al segundo círculo, a los que el Señor llama tibios, los mediocres. Vamos a poner mediocres. A nadie le gusta ser un mediocre, pero hoy la palabra nos reta y son aquellos que viven su mediocridad de esta manera. Ellos siguen siendo el centro y señores de sí mismos. Ellos siguen reinando en sus vidas, no Cristo. Por eso vamos a poner aquí una coronita. Es donde el hombre se pierde, está usurpando el lugar que le corresponde a Cristo. Pero la diferencia entre los fríos y los tibios o mediocres es que estos segundos ya aceptaron a Jesús en sus vidas. Pero mira dónde está Jesús. No está ocupando el centro, el número 1. Está desplazado. Es decir, a los pies de la vida de este Rey y Señor que es dueño y gobierna su vida a su propia voluntad, pero no a la voluntad de Jesucristo. Son las personas que tienen a Jesús a su disposición. Y como Jesús es un servidor que está a la orden, ellos le pueden tronar los dedos. Señor,
ay, cuida mi casa. Señor, bendice mi auto. Señor, cuida a mis hijos. Señor, dame mayor prosperidad en mi trabajo. Señor, necesito vacaciones. Señor, desestrésame. Un momento. Señor o sirviente. Es como tratan a Jesús los que se encuentran en el círculo de la mediocridad. Aquí Jesús no es el Señor ni el Rey de sus vidas, son ellos mismos, los amos y señores. Como ven, en el primer círculo ni siquiera figura Cristo, porque lo han definitivamente expulsado de sus vidas. Pero estos segundos, como en una actitud de lástima, le han dado cabida, y son las personas que mientras todo marcha bien en su vida, ni se acuerdan del Señor. Pero cuando de pronto enferman, o tienen un problema económico, o una situación familiar fuerte, o la pérdida de un ser querido, o alguna otra prueba o tentación en la que se vean ahorcados, ahora sí acuden a Jesús. Pero estos acuden a Jesús como si el Señor fuera una hada madrina o una varita mágica. Señor, resuélveme el problema. Señor, líbrame de este peligro. Señor, aquello. Un momento. Señor o hada madrina o varita mágica. Es decir, un Jesús a mi medida. Realmente, hasta decirlo, duele el corazón. Pero es la realidad de muchas personas que tratan a Jesús de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a su sentir. No actúan conforme al Espíritu Santo y la ley del amor de Jesucristo, sino que ellos siguen teniendo el control. Esa es la mediocridad. Estos son los vomitados de la boca del Señor. Volvamos a escuchar esta expresión fuerte: conozco tus obras, y no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero eres solo tibio, ni caliente ni frío. Por eso voy a vomitarte de mi boca. Pero llegamos ahora al tercer círculo. Son aquellos que, renunciando a su yo, ahora Jesucristo es el centro y Señor de sus vidas. Y ellos han muerto a su egoísmo, a su soberbia. Son aquellos de los que habla el Evangelio. Cuando Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, muera a sí mismo, tome su cruz y sígame. Renuncia a ti mismo. Deja que Jesús, el Señor, el Kyrios, sea Él el verdadero Rey de tu vida. Que puedas decir: Jesús es mi Kyrios, el Señor de mi vida, el que manda y gobierna mi vida. Estos ya no están a merced de su voluntad como aquí, sino que ahora viven en la voluntad del Padre, porque han muerto a su egoísmo, a sus proyectos para adoptar los proyectos de Jesús. Estos son los que Apocalipsis llama calientes. Es decir, como brasas al rojo vivo, los que no han perdido el celo apostólico. Celo apostólico. Son aquellos que se mantienen en el ministerio, en el apostolado, en el servicio, dando abundantes frutos de conversión y conquistando nuevas almas para Jesucristo. En cambio, estos que viven en la mediocridad, es decir, indiferencia, es la indiferencia total, la pérdida de fervor. Han perdido el fervor, han perdido la pasión por las cosas del reino. Son aquellos que se han ido enfriando, tibiando, han caído en una total indiferencia, en una apatía. Esto es muy serio, una apatía. En una terrible, terrible pobreza
espiritual que podemos llamar indigencia espiritual. Imagínate nada más. Una terrible indigencia espiritual o pobreza espiritual. Son aquellos que llevan todo a la y se va, sin preparación, sin oración, sin fervor, sin el fuego del Espíritu en sus vidas. Son todos aquellos líderes que han caído en la terrible tentación de la improvisación. Qué terrible. Que van al día improvisando, que no oran, pues ahí lo que surja, van tapando hoyos y destapando otros y vuelven a tapar. Son como esos guías ciegos, fariseos, de los que habla Jesús en el Evangelio. Un ciego que guía a otro ciego, los dos irán a parar al mismo hoyo. Esa es la mediocridad que a Jesús no le gusta. Por eso dice, ojalá fueras frío. Me gusta más la transparencia, la autenticidad, la sinceridad que la hipocresía. Esta es la hipocresía. Esta es la persona soberbia. Mira, él sigue siendo el rey y Jesús está como un sirviente a sus pies. Por eso la expresión fuerte, voy a vomitarte, a expulsarte de mi boca para siempre. ¿Cómo andamos en el tiempo? ¿Vamos bien? ¿Le seguimos? Perfecto. Ahora, en el verso 17 dice, además andas diciendo todavía, hay más sobre el juicio sobre la iglesia de la Odisea. Además andas diciendo, soy rico, me he enriquecido y nada me falta, y no te das cuenta de que eres miserable, desgraciado, pobre, ciego y desnudo. Estamos ante una sentencia fuertísima que nos estremece. Y qué bueno que nos estremezca, porque en realidad estas 7 iglesias del Apocalipsis somos tú y yo, somos todos nosotros. A veces nos encontramos aquí, otras veces podemos estar acá, otras veces aquí, pero el Señor nos alerta, cuidado, porque puedes perderlo todo y quedar completamente frío como un témpano de hielo. Por eso el Señor insiste en que estemos centrados en la fe, en la esperanza, en el amor, en Jesucristo. Volvamos a escuchar la sentencia. Andas diciendo, soy rico, me he enriquecido y nada me falta, y no te das cuenta de que eres miserable, desgraciado, pobre, ciego y desnudo. Quédense con esto y después del corte, mientras ustedes reflexionan en casa con su Biblia abierta, Enrique nos va a hacer el favor de leer algunos puntos históricos, algunos datos, fechas importantes en relación a la iglesia de la Odisea. Volvemos. Muchas gracias. Pues bueno, no hay que ser tibios porque ya sabemos que el Señor nos vomita de su boca. Continuamos con este tema del Apocalipsis. Vamos con el maestro Enrique, nos va a leer una pequeña semblanza. Sí, dice, la carta a la comunidad de la Odisea. Es la carta más pintoresca y emocionante de las 7. A 65 kilómetros al sureste de Filadelfia prosperó la rica ciudad de la Odisea. La colina donde surgía se ve llena de ruinas que los vecinos todavía llaman aún hoy la Dic. La fundó Antíoco IV 350 años antes del Apocalipsis y le dio el nombre de su esposa la Odisea. Poco antes del Apocalipsis fue sacudida por terremotos devastadores. Para su reconstrucción, Roma le concedió exención de impuestos. Fue una ciudad sumamente rica, lo atestiguan las ruinas, en especial el gran estadio y, caso excepcional en Asia Menor, dos teatros, uno romano y otro griego, en la misma ciudad. Al pie de la colina y en la vecina ciudad de Hierápolis, hoy Pamukkale, abundan fuentes termales aún apreciadas por turcos y extranjeros. La comunidad cristiana de la Odisea
fue fundada probablemente por fieles de las vecinas ciudades de Colosas, que está a 10 kilómetros, y de Hierápolis a 6 kilómetros. Muy bien, qué interesante lo que nos hace favor de leer Enrique. Mira, Enrique, enfrente tenemos una imagen de esas ruinas arqueológicas de la iglesia de la Odisea, que efectivamente fue devastada al parecer por 2 terremotos. Y la ciudad, organizándose ellos solos, sin la ayuda del Imperio Romano, la gente mostrándose valientes al ver su ciudad despedazada y la mortandad, se arman de valor y la vuelven a reconstruir. Pero pasa un tiempo y un segundo terremoto la vuelve a devastar. Imagínate qué difícil, ¿no? 2 golpes durísimos. Y aún así la sociedad se organiza diciendo, si ya pudimos una vez, una segunda es pan comido. Y la vuelven a hacer, pero más esplendorosa, más bella que la primera, al punto que era como una joya, era el orgullo de la zona vastísima de Asia y más tarde Asia Menor, hoy Turquía. Como bien dijiste, la gozan los turcos como cientos y cientos de extranjeros. Ya contaremos algunas vivencias cuando por allá en el año 2004 y 2005 llevamos grupos a recorrer parte de la ruta de las 7 cartas del Apocalipsis. Y otro dato importante, sumando los datos a lo que Enrique nos proporcionó, esta iglesia de la Odisea es muy probable que fue fundada por Epafras, que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo. Era un gran colaborador de San Pablo, precisamente de la iglesia de Colosas. Y ahorita la maestra Cristi nos va a hacer favor de leer para que ustedes tomen nota en casa de Colosenses capítulo 4, versículo 16. Escuchemos lo que dice San Pablo. Cuando hayan leído esta carta, procuren que se lea también en la iglesia de la Odisea, y la que envié a los de la Odisea, léanla también ustedes. Fíjense qué interesante. San Pablo habla de la iglesia de la Odisea y le dice a los de Colosas, esta carta que les envié, mándenla a los de la Odisea, y la carta que envié a los de la Odisea, que se lea entre ustedes. Y la pregunta es, ¿Dónde está? ¿dónde quedó esa La carta? de la Odisea. Para que se den cuenta que hubo más cartas que escribió el apóstol San Pablo, pero muchas con el correr de los siglos se fueron perdiendo, se fueron extraviando. Entonces ahí mismo él lo está diciendo. Esta carta de Colosas que se lea, y Epafras era un miembro activo de la iglesia de Colosas y gran colaborador del apóstol San Pablo, que se cree que él fue o pudo haber sido el evangelizador de esta iglesia a la que San Juan ahora se dirige. Bien, continuamos. ¿Les parece bien? ¿Ibas a comentar algo del Evangelio de San Lucas, Enrique? No, que tiene mucha relación con la riqueza, con la cuestión de la riqueza, donde dice que soy rico. Quisiera leer el pasaje de Lucas, que nos dice: había un hombre rico cuyos campos dieron una gran cosecha. Entonces empezó a pensar, ¿qué puedo hacer? Porque no tengo dónde almacenar mi cosecha. Y se dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, almacenaré en ellos todas mis cosechas y mis bienes, y me diré, ahora ya tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, torpe, esta misma noche morirás. ¿Para quién será todo lo que has almacenado? Qué fuerte parábola nos cuenta el Señor Jesús. Vamos a repetir Lucas capítulo 12. Del versículo 16 al 21. Así es, el hombre necio, el hombre rico, que en vez de compartir aquella abundante cosecha con los más necesitados, movido por la avaricia, destruye sus graneros. Imagínate, cuando estaban ya repletos, pero él quiere más. Hace unos más grandes y se queda con todo. Y luego muere. ¿Para quién fue aquella riqueza? Este era el problema de los de la Odisea.
¿qué pasó? Después de los 2 terremotos, la comunidad, la sociedad de la Odisea llegó a prosperar tanto que ahí en la Odisea tenían 2 fuentes de ingreso muy poderosas. Por un lado, la industria textil, como tú mencionabas, que se dedicaban a confeccionar alfombras, pero de color negro. Imagínate una alfombra negra con unos muebles blancos o color marfil, con unas cortinas blancas con negro, es muy elegante. O sobre un mármol blanco. O sobre un mármol blanco o piedra caliza, media contrastaba, o sea, el contraste. Entonces dicen que la ciudad era bellísima, porque por todas las habitaciones de las casas había alfombras. Además se habían confeccionado sus vestimentas, capas negras, túnicas negras que las combinaban con fajas blancas o el color crema o marfil con el entorno de la ciudad, pues que era un espectáculo. Entonces ellos se sentían orgullosos de su industria textil que pues ellos comerciaban a gran escala en todo el vasto imperio romano. Y eso hacía que las arcas de sus dineros estuvieran cada día más grandes, como las del hombre de la parábola. Iban almacenando sus riquezas y era el orgullo de su trabajo textil. Por un lado, la industria textil que les daba un ingreso económico fuerte. Segundo, ahí en la Odisea se construyó una universidad, pero también un hospital con laboratorios. Y ese hospital dedicado al dios Esculapio, el dios de la medicina de los griegos, y su discípulo Galeno. Y ahí los expertos de la Odisea, los médicos de la ciencia, descubrieron un polvo blanco que lo trabajaban con agua destilada, lo elaboraban muy bien, lo envasaban, y ese polvo era el famoso colirio que hasta el día de hoy, 2012, en todo el mundo, cuando tenemos los ojos irritados, ¿qué nos ponemos? Colirio. Gotitas de colirio. Pues que lo sepan, el colirio se inventó en la iglesia precisamente de la Odisea, en esa universidad, en esos laboratorios y en ese hospital. Entonces los de la Odisea comerciaban por un lado los telares negros y por otro lado el famoso colirio, que era codiciadísimo en todo el imperio romano. Incluso los emperadores pedían el colirio para Roma, la capital, y todos los miembros, pues más de alguna vez, nosotros también hemos lidiado con el problema de los ojos rojos, ya sea por desvelo, por una infección, por una basura que te cayó, una polvadera, cualquier cosa, pues el colirio era la solución para eso, refrescar el ojo. Pues ahí se inventó. Esto les trajo mucha prosperidad. Y tercero, debido a los 2 terremotos, el emperador de Roma, compadeciéndose de los miembros de la ciudadanía de la Odisea, les condonó el impuesto imperial. Y había sociedades que vivían solo para pagar el impuesto imperial. Entonces, por un lado, ellos ya no pagaban el impuesto imperial y eso hacía que su economía prosperara. Segundo, el comercio de todo lo que fuera textil, que ganaban grandes cantidades. Y por otro lado, comerciaban el colirio. Entonces, tenían 3 formas de tener muchísimo ingreso económico. Por eso el Señor les echa en cara, porque esa riqueza, como el hombre de la parábola del Evangelio de San Lucas, los había llevado a la soberbia. Además, dice el verso 17, andan diciendo, soy rico, me he enriquecido y nada me falta. Fíjate, autosuficientes. No te das cuenta de que eres miserable, desgraciado, pobre, ciego y desnudo, porque tu riqueza no te sirve más que para perderte como el hombre de la parábola. Detengámonos aquí a entender por qué son tan fuertes las palabras de Jesús a esta iglesia que se centra principalmente en la parte de la tibieza, de la mediocridad, de la indiferencia, de la apatía y de la pérdida de fervor, o como dijimos, indigencia
espiritual. Espiritual. Ahora, para entender mejor por qué Jesús le habla frío, tibio o caliente, vamos a hacer lo siguiente. La topografía de esta zona a la que Juan ahora se dirige, vamos a ubicarla de la siguiente manera. En la parte alta estaba edificada una ciudad con el nombre de Hierápolis o Pamúcale. Platicábamos hace un rato en el corte con Enrique. Esta era la ciudad de Hierápolis. Esta ciudad era muy famosa porque en ella, en la parte alta, brotaba un manantial de agua. Un manantial de agua hirviente. El agua en esta zona brota a más de 100 grados centígrados. O sea, el agua está hirviendo a borbollones. Y recuerdo en esa ocasión, después de haber recorrido algunas de las iglesias, dormimos en Hierápolis. Y en la mañana el guía, que era un buen amigo, nos dice: Pepe, hoy no tomen café en el desayuno. ¿Pero por qué? No tomen café. Les vamos a llevar a tomar café a un lugar especial. Bueno, muy bien, no tomamos café, tomamos solo jugo. Porque en la mañana se antoja un cafecito al despertar. Y más cuando estás de viaje para activarte. Pues hicimos caso a nuestro amigo el guía y nos llevó donde brotaba el agua. Entonces él ya nos tenía vasitos desechables. Ya tenía el café, ya tenía el azúcar, ya tenía todo. Nos sentó ahí en las piedras. Entonces, con un vasito sacábamos e íbamos llenando, el agua se echando el humo, riquísimo. Eran como las 8 de la mañana. Allá arriba en la montaña hacía mucho frío. Entonces ahí a todos nos prepararon el cafecito y viendo todo el panorama impresionante, viendo cómo brotaba el agua. Ahí se pueden pelar los pollos, así de fácil, de tan caliente que brota el agua en la ciudad de Hierápolis. Entonces aquí el agua está hirviendo, está caliente. Vamos a ponerlo con rojo, caliente. Y esta agua que va brotando por la montaña, al ir cayendo, esta agua lleva calcio en abundancia. Entonces ese calcio que va bajando con el agua se va pegando, se va adhiriendo a las rocas de la montaña. De tal manera que se forma una capa de calcio petrificado por donde va corriendo el agua a través de los siglos, que se forma un espectáculo tan hermoso como este que les quiero mostrar. Y nos van a tener que dispensar que lo hagamos de esta manera, pero miren lo que les tengo aquí. Si ustedes observan, estas son las cascadas de calcio petrificado en la ciudad de Hierápolis. Esto es lo que forma esa agua hirviendo que va brotando a borbollones al correr de los siglos. Mira, parece que es nieve. Todo mundo nos vamos con la impresión, ¿cómo? Montañas nevadas, te acercas y es puro calcio petrificado. Pero es una cosa tan bella, tan hermosa, que me van a permitir cambiar de página para que vean lo que sucede ahí. Y los peregrinos lo podemos hacer, desde luego que también nosotros lo hicimos. Pues cuando vimos aquel espectáculo, miren la belleza, tú te puedes bañar ahí, vas por tu chor, bajas al lugar y encuentras pequeñas lagunas donde el agua va descendiendo y ahí la gente se baña. Y donde está el agua, claro, ahí el agua ya no está a 100 grados centígrados, ya está tolerable. Puedes entrar y darte pues un baño de calcio. Y cuando tus pies tocan el contacto con el agua y el fondo, parece que estás caminando sobre una capa de talco. Es la sensación impresionante, ¿eh? Ves ahí a cientos de peregrinos que se quitan los zapatos,
que por cierto en esa ocasión, cuando todos regresamos a ponernos nuestros zapatos, no los encontrábamos. Y de pronto, pues todos descalzos, decíamos, ¿qué pasó? ¿Dónde están nuestros zapatos? Lo que pasa es que alguien muy travieso del grupo nos escondió los zapatos. Entonces los intercambió. Entonces las señoras mayores pues veían tenis, los agarraban y traían uno de uno y otro de otro, ¿no? No, hubieran visto la risa todo el día, porque las señoras durante el día se daban cuenta que pues no eran iguales sus tenis, entonces otra compañía lo traía al izquierdo, otra traía al derecho, en fin, fue una vagancia que por ahí los guías nos hicieron reír bastante y fueron de esas experiencias que nunca olvidas. Primero el susto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nuestros zapatos no aparecían, ¿no? Los tenían detrás de una piedra, pero cuando los iban pasando, pues las señoras agarraban y los que no se fijaban, pues ahí caían en una segunda trampa, pero era una cosa muy, muy divertida. Bueno, vamos a completar lo que pasa y por qué es importante conocer la geografía de estos lugares santos. El agua, hemos dicho, va cayendo y va formando esas cascadas blancas, pero el agua continúa. Mira, el marcador ya murió. Me van a tener que perdonar, vamos a hacer el agua de color verde. ¿Te parece bien, Cristi? Muy Pero bien. ustedes en casa, imagínensela pues que es agua azul, turquesa, como acaban de ver. Entonces el río continúa hasta el extremo. Aquí va el río. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos en este punto, la distancia que hay de Hierápolis a este punto son 10 kilómetros aproximadamente. Y a los 10 kilómetros, aquí vamos a encontrar otras edificaciones, otras construcciones, porque encontramos aquí otra ciudad antigua llamada Laodicea. Entonces aquí está la ciudad de Laodicea. Y precisamente esta agua que brota acá caliente, dice el texto, no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Por eso voy a vomitarte de mi boca. Entonces el agua aquí está tibia. Fíjate qué interesante. Aquí está la tibieza de la que habla el Señor. La tibieza total, una tibieza. El agua acá está hirviendo, aquí está tibia. Y al final, 6 kilómetros más, el agua está completamente fría. Entonces Jesús les habla de acuerdo a la topografía y al río que pasa en medio de ellos. Ustedes no son ni calientes ni fríos, sino tibios como el río que cruza en medio de su ciudad. Pero ¿qué sucede cuando los habitantes de la Odisea o los peregrinos que visitan las ruinas de la Odisea? Si tú tomas acá el agua caliente, te cae muy bien. Puedes hacer café o té. O vienes al otro extremo, a 16 kilómetros, y puedes llenar botellas de agua y beberla fría, cristalina, riquísima, y no te pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa cuando llegas aquí al lugar donde el agua se encuentra tibia? Si tú tomas un sorbo de esa agua, en el acto te provoca una reacción química en el estómago y la vomitas en cuestión de segundos. Qué interesante. Por eso entendemos la enseñanza didáctica, pedagógica de nuestro Señor Jesús, que les está hablando de una realidad que ellos conocen muy bien. Ellos conocen el agua fría, el agua hirviendo, y conocen el agua que pasa en medio de ellos. Y resulta que los de la Odisea son tan tibios como el agua que pasa en medio de su ciudad, y un agua que no se puede beber. ¿Cómo ves, Cristi? ¿No es sorprendente? Interesante. Interesante. Muy interesante. Y creo que aquí nos vamos a quedar en este momento. Sí. Tenemos que ir a un corte. Muy bien. Adelante. Muy bien, pues volvemos, no se vayan.
Pues seguimos con la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis. Maestro Pepe. Muy bien. Ahora que hemos visto la geografía, la topografía del lugar, entendemos más los 3 círculos del principio. Ellos no son ni fríos ni calientes, sino tibios. Ellos están aquí en la mediocridad, pero el Señor los quiere como estos al rojo vivo, donde Cristo es el Señor y el Rey de sus vidas. Pero enseguida, volvamos al texto. El Señor, a pesar del juicio tan severo que hace sobre la iglesia de la Odisea, en el verso 18 les dice: pero si quieres hacerte rico, te aconsejo que me compres oro refinado en el fuego, vestidos blancos con que cubrir la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos de manera que puedas ver. Vean lo que Jesús ofrece a esta iglesia. Primero, oro. Segundo, Vestidos blancos, dice el texto, vestido blanco. ya no de negro. Vestido blanco. Porque ellos vestían De negro. de negro por su industria textil, y el color negro pues era lo que impactaba a la sociedad del momento. Colirio, Y tercero, colirio. para ver bien. Es decir, los de la iglesia de la Odisea todavía tienen esperanza de conversión. Vean cómo no importa qué tan profundo hayas caído en tu tibieza, en tu indiferencia, todavía el Señor te dice: no te apures, mejor ven a mí y yo te daré oro verdadero. Te daré el verdadero vestido blanco con que cubrir la vergüenza de tu desnudez, y colirio de manera que puedas ver. Pero ¿qué es el oro? ¿A qué oro se refiere el Señor? ¿Qué oro será? Es el oro de la fe. Este es el verdadero tesoro. El que tiene fe, tiene todo. Papás, atención, esta es la mejor herencia que puedes dejar a tus hijos, la fe. Porque es el verdadero oro. Y esta fe te lleva a una vida de caridad, a una vida de amor, a una vida de esperanza. Ese es el verdadero oro. Cómprame de este oro que tengo para ti, es decir, un amor ferviente. Ese es el oro que Jesús nos quiere dar, un amor ferviente, un amor ferviente. Este es el verdadero oro. Ven y cómprame de este oro, y yo haré que tu corazón sea de nuevo ferviente, porque yo estaré reinando en el centro, en el trono de tu corazón. Yo seré el Rey de la gloria, y volverá a ti el fervor de antes. Dejarás tu tibieza para tener un celo apostólico y desgastarte por mi reino. Pero no es solo eso. El Señor también ofrece vestido blanco, en contraste al vestido negro que utilizaban ellos, del que se sentían muy orgullosos. ¿Qué significa el vestido blanco? Fiesta, alegría, La victoria. dignidad. La dignidad. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Sí, cómo no. Cómo venía el hijo andrajoso, sucio, y le ponen una túnica blanca talar. Le devuelve su dignidad. Ha recobrado la dignidad, es decir, la pureza. Ha recobrado la pureza. Ha recobrado la victoria. El triunfo del resucitado. Ha recobrado las virtudes.
virtudes, dignidad, pureza, alegría. victoria, gozo, alegría. Ahí está, vestidura blanca, está de fiesta. Y luego le ofrece colirio. Ven y yo te daré el verdadero colirio, no como el que tú tienes, que sirve para curar lo irritado de los ojos. Yo tengo un colirio que viene del Espíritu Santo. Ven, Señor, y envía tu Espíritu Santo para que ponga en los ojos de mi alma, ya no en los ojos físicos, sino en los ojos de mi alma, el colirio del Espíritu Santo. Es decir, la ciencia divina. Ciencia divina, o también conocido como el don de ciencia, el verdadero conocimiento de Dios. Yo te daré mi conocimiento. Ese es el colirio que todos necesitamos para poder contemplar el rostro de Jesús. Ve cómo el Señor les está hablando en función a su entorno geográfico, topográfico, pero también en relación a su oro, a sus vestidos y a su colirio, de lo que ellos se sentían orgullosos. Y por último, dice el Señor, verso 19, yo reprendo y castigo a los que amo. Anímate pues y cambia de actitud. Mira que estoy de pie junto a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Es una carta durísima, pero también encontramos la expresión más dulce, más tierna de Jesús a la iglesia de Laodicea. Es donde se muestra más severo, pero también más cariñoso, más dulce. Es a la única iglesia que le dice, mira que estoy de pie como vencedor y estoy tocando a la puerta de tu corazón. Si tú escuchas mi voz y abres la puerta, porque esa puerta no se abre por fuera, solo por dentro, yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Cenaremos juntos. Es la cena del Señor, la Eucaristía. Es entrar en alianza de amor con Jesús. Esto ya es parte de la promesa. Al vencedor lo sentaré conmigo en mi banquete, pero también se sentará en mi trono. Al vencedor lo sentaré en mi trono junto a mí, lo mismo que yo también vencí y me senté junto a mi Padre en su trono. Entonces Jesús al vencedor le ofrece la cena eucarística y su trono, es decir, la participación en su señorío universal. Muchachos, creo que el tiempo se nos ha ido, pero hemos concluido el mensaje a las 7 cartas del Apocalipsis para dar comienzo, primero Dios, Cristi, Enrique y a todos ustedes, al capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, donde encontraremos la Eucaristía, el cielo en la tierra. Contemplaremos el trono de Dios, contemplaremos a Jesucristo, contemplaremos al Espíritu Santo y será un tema interesantísimo. Creo que mucho mejor que las 7 cartas del Apocalipsis, porque la centralidad es de esos 2 capítulos, la iglesia reunida en torno al banquete de la Santa Eucaristía. Cristi, tenemos muchas llamadas. Así es. Bueno, este tema está muy interesante y hay muchas personas que nos han hecho favor de hablar. Voy a mencionar rápidamente la gente de Guatemala, Ana Fuentes, muchos saludos, Ana. Jeremías y Alma de Panamá nos hablaron, nos Mira, mandaron nuestros hermanos saludos. de Panamá, que siempre son fieles. Siempre nos hablan. Roberto Ramírez de Argentina, Norma Venegas, Argentina. Honduras, La Ceiba, Edna Crespo de Panamá también,
De Washington, nuestra amiga Lupita Lepe, un beso Lupita, muchas gracias por hablar. Ana Fuentes de Guatemala. Ya tenemos muchos amigos, Cristi, del extranjero. Que programa tras programa se comunican con nosotros, están al pendiente de los temas, nos saludan, oran por nosotros. Bueno, también sepan que nosotros oramos por ustedes y que sus peticiones serán llevadas a Tierra Santa, pero primero las vamos a poner a los pies del Santísimo. Y los correos, Cristi. Tenemos muchos correos, muchas personas que nos escriben para darnos su testimonio, para comentarnos pues lo que ha transformado su forma de ver este libro, en especial el Apocalipsis, y la verdad es que estamos muy contentos por esa respuesta. No podemos contestarles rápido porque les pedimos una disculpa, pero son muchísimos los correos que nos llegan, pero sí los leemos, estamos al pendiente de lo que nos dicen. Así que pues muchos saludos a todas esas personas. Y bueno, hay mucha gente que nos habla de Guadalajara, de Zapopan, de Tlaquepaque, de Tepatitlán, de Zapotlanejo, Amecueca, muy bien. También el maestro Enrique leyó varios saludos, muchas gracias por sus felicitaciones. Y también pues del interior de la República nos han saludado de Querétaro, de Manzanillo, Colima, muchos saludos para allá. Amacueca, bueno, ya lo mencionó, Puebla, Michoacán, México DF, Guanajuato, Querétaro, bueno, Nogales, Sonora, muchos saludos a todos por allá y gracias por seguir pues hablando y estando aquí con nosotros compartiendo este maravilloso libro y estas maravillosas clases de la Sagrada Escritura. Enrique, ¿cómo ves? Pues de maravilla, yo siento que uno como cristiano, como creyente del Señor, no puede eximirse y decirme, yo no estoy en una parte de estas 7 cartas, yo en alguna parte, estas cartas nos ubican perfectamente cuál es nuestra situación de la relación y la comunión que tenemos con el Señor. Y otra parte que me llama mucho la atención, siempre hay una oportunidad. En las 7 cartas siempre hay un reconocimiento, hay una llamita encendida que el Señor sabe descubrir. Y yo creo que verdaderamente esto es un llamado a vivir plenamente cada día de nuestra vida, vivir en conversión, que no perdamos cada momento de nuestra vida, saber que siempre estamos muy expuestos en un mundo tan, ¿cómo le llamo yo?, tan pavorosamente tentador, que a lo que invita, a lo que nos llama es a desviarnos de ese camino, de esa ruta que Dios nos ha trazado en nuestra vida y que verdaderamente con estas cartas a mí me ayuda pues a reflexionar mucho en mi situación de mi relación con el Señor. Así es. Y yo estaba pensando, Pepe, ahorita que hablábamos del don de ciencia que el Espíritu Santo te transmite cuando estás pues con Él, que en programas anteriores mencionabas un error o una caída que damos que es al profesionalismo. Uh-huh. Cuando nosotros así rápidamente nos alejamos de las cosas de Dios, caemos en este profesionalismo que son confianza en nuestras propias fuerzas y dejamos de seguir el camino y la luz del Espíritu Santo. Entonces, automáticamente, por más que sepamos y por más que estudiemos, no vamos a dar con bola, como dice, ¿no?, coloquialmente, porque no tenemos esa sabiduría que no te da el mundo, que te da Dios, que te da el Espíritu Santo, que esa gracia que solamente la podemos tener cuando estamos a un lado del Señor, que es el don de ciencia y otros muchos dones que el Espíritu Santo nos da cuando lo buscamos. Así es. Me gustó mucho lo que dijo Enrique antes de que vayamos al corte, como el Señor en las 7 cartas deja siempre un destello de esperanza. O sea, no está todo perdido. Hay mucho que se puede rescatar y esa es la parte que nos enamora de nuestro Señor Jesús. Nos pone el dedo en la llaga, nos aprieta, nos cuestiona, nos amenaza, pero siempre hay algo que es rescatable. Y el Señor dice, ahí volveré a levantar a este hijo mío que ha tropezado, que ha caído, que ha enfermado. Yo, el Señor, lo volveré a levantar. Y eso pues nos llena de consuelo. Cristi, están llegando más llamadas.
pero creo que tenemos que ir a un Sí. corte, ¿verdad, muchachos? Y luego regresamos para también hacer el sorteo. Quédense con nosotros, Cristi. Volvemos. Bien, ya estamos otra vez juntos. Vamos a saludar a todas estas personas que nos han hablado. Del interior de la República tenemos varias personas y Enrique nos va a hacer favor de mencionar algunas llamadas. Sí, Pánfila Posadas de Monterrey, Vanessa Guillén de Jacona, Michoacán, María Guadalupe Arriola de Querétaro, Leticia Vera del Distrito Federal, María del Carmen Lozano de Guanajuato, Armida Estrada de Nogales, Sonora, de Nogales Frontera, Lourdes Bretón de Puebla, Fidelia Chávez de Amacueca, Luis Cortés de Manzanillo, Colima, Claudia Navarro de Querétaro y Juana María Serna de Ciudad Madero, Tamaulipas. Bueno, pues muchas gracias por hablarnos, por estar al pendiente de este programa. Vamos a hacer rápidamente esta rifa, donde vamos a incluir las llamaditas. ¿Te nos llegaron otras por ahí, Sí. Enrique? Sí, todavía. A ver, De Monterrey, Monterrey, muy bien. sí, de Guadalajara, de aquí mismo, y de Cadereyta, en Nuevo León. Muy bien, muchos saludos para Nuevo León. Bueno, pues tenemos también estas llamaditas. Acá vienen más llamadas. Pero mira, diles Muy cómo bien. vienen los muchachos. No, vienen corriendo. Parecen Bueno, venados, sí, no. parecen venados. Muchas gracias por hablar. Y ¿Quiénes un son, saludo Enrique? a los del call center, la labor que hacen. es Muchísimas increíble. gracias por las personas que vienen hasta estas horas y vienen a apoyarnos todo este tiempo del programa. Gracias por su labor tan hermosa, tan espontánea. Gente del Instituto Bíblico, alumnos del maestro Pepe. Bueno, un beso para todos. Y bueno, vamos rápidamente a sacar 3 papeletas, Enrique. Para Socorro Ramírez de Tlajomulco. Felicidades. Aquí cerquita. Perdón. Aquí se lleva su libro para que venga, por favor, por él. La gorra, ¿para quién se iría? Santo Dios. Sería para María de Lourdes Ortiz de Guadalajara. Muy bien, felicidades. Y la playera. Sería para María Guadalupe Ochoa. Muy bien, Lupita también. Bueno, pues entonces, no sé, maestro, si quiere algo que agregar. No, estaba viendo las papeletas. Me sorprende la labor que hacen nuestros hermanos del call center. Así es. Con esa paciencia, estar tomando todas las listas, las oraciones, los nombres, que créanme, esto nos lo llevamos nosotros a Tierra Santa. Así Como es. ya bien dice Cristi, primero los pies del Santísimo, que quedan ahí en la capilla, selladas en un sagrario especial, donde nadie tiene acceso a ellas, solo nosotros, no para estar viendo de una forma indiscreta, sino para llevarnos los nombres a la casa de la Virgen María en Nazaret. Y que está Así es. próximo el viaje que estamos regalando a Tierra Santa, todo pagado, y que pronto les diremos las bases del sorteo, que lo tendremos, primero Dios, en el mes de septiembre, mes de la Biblia. Así es, y muchas gracias a los bienhechores de este canal bendito. Gracias por sus aportaciones. Acuérdense que se sostiene por sus donativos. Bueno, pues Dios los bendiga. Nos vemos en un siguiente programa, si Dios nos permite. Muchas gracias, Enrique, De Pepe. nada. Gracias, Es un Cristi. placer. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Dios los bendiga.